Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso que nos amas, vivíamos en pecado apartados de ti, pero tuviste tanta compasión y amor por nosotros que recibiste el juicio y la maldición que nosotros merecíamos recibir. Y por la preciosa sangre que derramó nuestro Señor, lavaste nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos más el juicio por ellos. Gracias por salvarnos sin ningún mérito nuestro, por hacernos hijos de Dios y por darnos la gloriosa esperanza de entrar en el reino de Dios. En esta hora nosotros, los redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar la gracia y el amor de Dios, para aprender tu palabra y tener comunión en la congregación de los santos salvos. Creemos que ahora estás entre nosotros. Por favor, examínanos y sosténnos más con tu mano misericordiosa de poder. Llénanos más con la gracia, amor y la palabra del Señor, para que podamos vivir el resto de nuestras vidas sin vergüenza como corresponde a los hijos de Dios. Te pedimos también que obres junto con todas nuestras iglesias en el país, en el extranjero y con todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades, para que puedan predicar más valientemente el Evangelio, a fin de que muchas almas más sean guiadas ante ti y se salven en estos últimos tiempos. Te pedimos fervorosamente para esta obra, Señor. Por favor, llena más de la palabra, sabiduría, amor y del poder del Espíritu Santo a los predicadores de tu palabra, para que testifiquen con más denuedo el Evangelio de la gracia que tú nos has concedido. Señor, que nos das la palabra necesaria en cada momento oportuno y que nos enseñas el camino a seguir, ahora también guíanos para que podamos entender la palabra y tu santa voluntad que deseas revelarnos. Hemos orado todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia. Juan capítulo 15. Capítulo 15. San Juan 15. Leamos desde el versículo 9 hasta el 14. Nueve al 14. Leamos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Muy bien, hasta aquí. La semana pasada estuve en Tokio, en Japón, para el retiro de invierno. En Japón ahora tenemos 12 iglesias y hay 15 pastores y predicadores, incluyendo los predicadores que trabajan de forma autónoma. Japón es un país donde he ido desde hace mucho tiempo, teniendo comunión y predicando. Al principio, el hermano Soyangsop, que estaba en Jeonju, en ese tiempo era anciano, mientras trabajaba como profesor en la Universidad Nacional de Chongbuk y fue como profesor de intercambio a Japón.
comenzó a predicar primero a los estudiantes. En ese tiempo yo también participé. Predicábamos a algunos estudiantes, pero después regresaban a Corea. Entonces predicábamos a otros de nuevo y se iban de nuevo. Como eran estudiantes, no estaban establecidos de manera estable. Costó mucho predicar, pero poco a poco los japoneses empezaron a recibir la salvación. La comunión se fue formando y ahora la obra de la salvación está muy activa. Esta vez no pudieron reunirse las 12 iglesias porque están muy distantes entre sí. Así que se reunieron 3 iglesias por separado y asistieron muchos. Y al terminar, todos los evangelistas se reunieron para un retiro de evangelistas. Ahora los hermanos salvos están siendo muy animados en su deseo de obedecer la palabra del Señor, amar, tener comunión y predicar el evangelio en Japón. Japón es un lugar realmente difícil para predicar. Cuando en Japón oyen la palabra cristianismo, muchos piensan inmediatamente en la iglesia de la unificación y tienen una impresión muy negativa. Por eso cuando hacemos anuncios para el seminario de la Biblia, ponemos siempre que no tiene ninguna relación con la iglesia de la unificación. La iglesia de la unificación ha causado muchos problemas, como las bodas masivas y otras cosas. Y hasta ahora todavía quedan esas impresiones. Y además, en las casas japonesas suelen tener algún objeto extraño colgado en un rincón para hacer sus oraciones ahí. Y dicen cosas como, haz que hoy tenga buena suerte. O practican lo que podríamos llamar creencias folclóricas. No tienen una fe verdadera, pero adoran esas cosas de manera vaga. A eso lo llaman kami-sama. Kami significa Dios y sama es un título de respeto, así que significa Señor Dios. Pero el Dios en quien nosotros creemos también en japonés se dice kami-sama. Incluso los espíritus o cosas que ni siquiera son espíritus, ellos también los llaman kami-sama. Por eso se confunde y yo dije, para predicar en Japón necesitaremos usar un nombre propio distinto como kami-sama creador, por ejemplo. Como si creyeran en algún dios del destino, se dice que cuando una persona va caminando, tropieza con una piedra, cae y se hiere, al levantarse dicen gracias, porque piensan, si no me hubiera caído aquí, más adelante habría sido atropellado por un auto y habría muerto. Así, creen en una especie de destino. Incluso si mueren por un terremoto, dicen eso es el destino. Por eso es muy difícil evangelizar a esas personas. Hace mucho tiempo fui con el profesor Seong-sop a Kioto y participamos juntos en una iglesia japonesa. Y el pastor era coreano. Nos dio una bienvenida muy afectuosa y dijo que probablemente Japón era uno de los lugares más difíciles del mundo para predicar, que era realmente difícil. Y así es en realidad. Es complicado predicar ahí. Antiguamente también personas como Uchimura Kanzo, que habían recibido la salvación, predicaron el evangelio, pero parece que la obra de la salvación no se extendió mucho. Japón así tiene una población de unos 123 millones de personas. Es más del doble que Corea. Es un país grande. Pero los creyentes son muy pocos. A veces me pregunto si habrá personas salvadas, además de los salvos de nuestra iglesia allí. Realmente son muy pocos, por eso les digo a los japoneses. Cuando el evangelio que comenzó en Jerusalén llegue a ser predicado hasta los confines de la tierra, vendrá el fin.
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Tal como dijo Jesús, el evangelio fue de Jerusalén a Roma, después a Europa, a Estados Unidos, luego dio la vuelta y llegó a nuestro país. Aunque un poco tarde, ya que estamos en el extremo oriental, luego Japón, siendo un país insular, está aún más al extremo del este. Por eso les dije, aunque el evangelio llegó tarde a Corea, ahora tenemos más de 230 iglesias y la obra de la salvación está muy activa, solo en nuestra congregación. Pero en Japón, el evangelio entró muy tarde y todavía la predicación es muy difícil. Por eso, si en Japón la obra de la salvación llegara a activarse realmente, creo que la obra de Dios de verdad podría acercarse a su fin. Porque el extremo de la tierra, el extremo continental es Corea, y como nación insular, el extremo es Japón. Así que dije, prediquemos con diligencia. No nos queda mucho tiempo para predicar, así que hagámoslo con todo nuestro esfuerzo. Esta vez también conversamos sobre eso, y todos parecen decididos a trabajar con más fervor. Por eso debemos orar mucho por la predicación de Japón. Claro, en África, India, China, Rusia y en varias regiones de Sudamérica, el Evangelio está siendo predicado en medio de muchas dificultades y la predicación está activa. Es verdad, pero Japón, siendo un país llamado de primer mundo, no sé por qué tiene una reacción tan negativa hacia el Evangelio. Predicar allí es realmente difícil. Sin embargo, creemos que Dios obrará por medio de nuestros hermanos salvos. Y por eso ya no quiero ir a lugares muy lejanos. Me cuesta mucho viajar en avión. ¿Ustedes han viajado en avión por largo tiempo? Para ir a Nueva York o Washington. En la costa este hay que viajar 14 horas. Cuando era joven viajaba mucho, pero ahora ya no soy tan joven. Así que dejaré los viajes lejanos a los pastores jóvenes que son muy capaces. Pero a Japón, como es solo un poco más de 2 horas en avión, quiero seguir yendo si es posible, unas 2 veces al año para predicar. De cualquier manera, la evangelización de Japón es nuestra responsabilidad. Nosotros entendimos primero el Evangelio y nuestra obra de la predicación está activa. Así que ante los ojos de Dios es evidente que Él nos ha encomendado la predicación de Japón. Debemos orar, apoyar y esforzarnos mucho para predicar. Por eso quería contarles un poco sobre Japón. Ahora hay más personas salvadas que antes. Y en el mes de mayo, todas las iglesias del país se reúnen siempre para realizar un retiro, ya sea de otoño o de verano, y asisten muchos. Por eso, en el lugar donde se hicieron antes los Juegos Olímpicos, alquilan un espacio enorme que tiene muchos alojamientos y ahí realizan el retiro para el seminario. Bueno, eso es con respecto a Japón. Y cada domingo nosotros estamos aprendiendo la palabra con el título La vida que permanece en el Señor. Y creo que hoy es la clase 12 o 13, no estoy seguro. Pero en Juan 15, versículos 3 y 4 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Jesús dijo algo muy especial. La palabra que os he hablado, ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Al escuchar ese Evangelio, tal como dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así, recibir el Evangelio es obedecer. Habiendo purificado vuestras almas, así dice, estáis limpios, permaneced en mí. El Señor dice a los salvos, permaneced en mí. La vida cristiana después de ser salvo se resume en la vida que permanece en el Señor. En Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquel día se refiere a cuando recibimos la salvación. Después de recibirla, sabemos que el Señor está en nosotros y que nosotros estamos en Él. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí estar en significa, como mencioné antes, la unión, ser unos. Nosotros, pecadores que recibimos el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas, llegamos a ser hijos de Dios y ahora el Señor está con nosotros. En Mateo 1, Dios dijo a José, esposo de María, sobre el nombre de Jesús. Él dijo, y llamará su nombre Jesús, ¿no? Que significa salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso en inglés se dice Jesus is Savior. Jesús es el Señor de la salvación. Y dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El propósito por el cual Dios nos salvó es para estar con nosotros. Y finalmente es para llevarnos a su reino eterno y hacernos vivir con Él para siempre. No sé si alcanzan a sentir plenamente cuán asombroso es haber recibido la salvación. Nosotros, pecadores destinados al infierno eterno, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que llegamos a ser hijos de Dios. El Dios que creó el universo entero es mi Padre. Por eso en Mateo capítulo 6, al enseñar la oración, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father in heaven. Nuestro Padre, el Padre de los que hemos recibido la salvación. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Piénselo un momento. Dice cielos, incluye el universo y todo lugar que Dios habita. Cuando dice que Jesús vino del cielo a la tierra, significa que el Dios que gobierna y creó el universo es nuestro Padre, es mi Padre. Por eso cuando oramos decimos Dios nuestro Padre. El hecho de que podamos llamar Padre a Dios es algo muy maravilloso. Por eso en Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y herederos que reciben como herencia el reino eterno de Dios. Y dice coherederos con Cristo. No solo iremos al cielo, sino que también participaremos de la gloria juntamente con Cristo. Esto casi no parece real a nuestros sentidos. En salvarnos, Dios nos dio una promesa sorprendente. Él nos salvó, nos hizo sus hijos y nos dio el derecho de entrar en su reino eterno y de participar de su gloria. Ahora, la vida que vivimos después de ser salvos es vivir con Dios, vivir llevando al Señor con nosotros. En Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El yo pecador, el que debía ir al infierno, quedó terminado allí en la cruz. En lugar de que yo muriera, Jesús murió. En 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y dice que si uno murió por todos, luego todos murieron.
La muerte de Jesús es nuestra muerte. Jesús no tenía por qué morir, pues Él no tenía pecado, pero murió en nuestro lugar. Por eso su muerte es mi muerte. Los azotes, la vergüenza y la sangre derramada en la cruz fueron para salvar a pecadores como nosotros. Y por medio de la muerte de Jesús terminaron toda la maldición y el juicio que debíamos recibir. La muerte de Jesús es mi muerte. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Jesús fue clavado, yo también fui clavado allí con Él. El pecador que debía morir, murió junto con el Señor. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quien recibe la salvación obtiene perdón de sus pecados, es salvo, ha recibido la vida eterna. Y al mismo tiempo debe saber que el Señor ahora vive en él. Aunque no lo sienta, Él está allí, debemos saberlo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es unión con el Señor. Si metemos un hierro en el fuego del horno, se pone rojo vivo. ¿Es fuego o es hierro? Es hierro enrojecido. ¿Es fuego o es hierro? Es un hierro al rojo vivo. El hierro entró en el fuego y el fuego entró en el hierro. Y el fuego y el hierro llegaron a ser uno. Aunque sigue siendo hierro, cuando se toca algo, lo quema de inmediato, ¿verdad? No sé si esa comparación fue la mejor, pero el Señor en mí y yo en Él, así estamos unidos. Esto es algo que humanamente es difícil de comprender de inmediato, pero es un hecho real y debemos creerlo. Lo que nuestra mente no alcanza a entender, debemos creerlo porque la palabra de Dios es verdad y es real. Después de ser salvos, debemos creer que el Señor está en nosotros. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer significa creer que el Señor está en nosotros. El Señor ya limpió todos nuestros pecados y lo hemos creído. Una persona no va al infierno porque tenga muchos pecados, sino porque no entiende esa gracia y no la cree. Por eso en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recibir o no la salvación es una cuestión sencilla. Es creer o no creer, ¿verdad? Y después de creer, ¿qué debemos hacer? ¿Termina todo solo con creer acaso? Al creer recibimos el perdón, la vida eterna y somos hechos hijos de Dios y tenemos la esperanza segura de ir al cielo. Y ahora, mientras vivimos en este mundo, el Señor está junto con nosotros. Ya no soy yo quien vive. El yo pecador murió con Cristo y ahora Cristo es el que vive en mí. Cristo es el Señor de mi corazón. ¿Y el Señor se queda simplemente en nosotros sin hacer nada? No, desde ahora Él es el Señor de mi vida. En 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Jesús es el Señor en mí. Él es el Señor de la vida, el Señor de mi caminar. Ahora Él vive en mí. Entonces, ¿cómo es vivir con el Señor? La Biblia lo dice. Dice, vivir según la palabra es vivir con el Señor. Después de ser salvos, el Espíritu Santo nos concede gratitud y gozo por la gracia de Dios. Él nos hace entender la palabra de Dios y nos da el corazón para obedecerla.
y también nos da la fuerza para obedecerla. Por eso, en Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El que obra en nosotros es Dios. Dios o Jesús es lo mismo. Ese Dios nos hace entender su voluntad y nos da el deseo de cumplirla. Produce el querer como el hacer. No obramos por obligación, sino porque cumplir la voluntad de Dios se vuelve el propósito de nuestra vida. Es un deseo profundo del corazón, ¿verdad? Y dice que Él es el que produce así el querer como el hacer. Así el Señor nos hace entender su voluntad y nos da el deseo sincero de obedecer la palabra y también la fuerza para ponerla en práctica. Eso es nuestra vida cristiana. Todas las religiones de este mundo se reúnen, cada uno lee su libro, recitan o memorizan algo. Pero en realidad, por ejemplo, el budismo no tiene un objeto verdadero de fe. ¿Acaso el budismo tiene a alguien en quien creer? No. Fabrican una imagen de Buda y enseñan a inclinarse y orar frente a ella, pero Sakyamuni nunca dijo que hicieran una estatua ni que oraran a él. Es una religión sin un objeto real. Así que inventaron algo, como los israelíes que hicieron el becerro de oro en el desierto. Así el ser humano tiene ese deseo de buscar a Dios, pero al no conocerlo termina fabricando un ídolo, igual que los japoneses que hacen pequeños altares y les oran. Y ni siquiera tienen escrituras auténticas. Tomaron textos y crearon sus propios escritos. Y los musulmanes, bueno, por su parte, siguen a un hombre llamado Mahoma, que perdió a sus padres muy joven, fue criado por un tío y aprendió el comercio. Y más tarde, él se casó con una mujer rica, una viuda. Y dicen que un día entró en una cueva a orar y recibió una revelación del Dios Alá. Esto no tiene ningún fundamento. Bueno, desde entonces se autoproclamó profeta de Alá. El Corán es una mezcla de partes tomadas del Antiguo Testamento, combinadas con cosas inventadas por él mismo. Es un libro hecho por el hombre. Alá tampoco existe, es un Dios inventado. Si uno lo piensa, es completamente absurdo, de verdad. Todas las religiones surgieron de esa manera, fabricadas, porque el ser humano quiere buscar a Dios. Pero sin la verdad, Satanás guía a cada uno por un camino equivocado para que todos terminen en el infierno. Pero nosotros conocemos al Dios vivo. A través de la Biblia entendimos su gracia y hemos recibido la salvación. ¿No es esto ya una bendición tan grande? Hoy en día estamos en la época en que el cristianismo parece florecer. Hay cientos de denominaciones, iglesias por todas partes, muchos pastores y muchos miembros. Sin embargo, en Lucas 13 está escrito que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchos que buscan entrar, muchos que dicen creer, pero los que realmente entran son pocos y muy pocos. Por eso Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y en Mateo 7:14 dice, angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hermanos, entre los que dicen creer en Jesús, los que verdaderamente han nacido de nuevo son muy pocos. Me da temor que alguien lo malentienda, pero después de tantos años de predicar, lo que he sentido es esto. Si entre 1000 cristianos
Aunque sea uno que realmente haya nacido de nuevo, ya sería mucho. No estoy exagerando. Son muy, pero muy pocos los que han recibido la verdadera salvación. Dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchísimos más que no entrarán que los que sí entrarán. Por eso en Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor llamó manada pequeña a aquellos a quienes el Padre se complace en darles su reino. Es un grupo pequeño, ¿me dejo entender? ¿Se da cuenta de lo maravilloso que es que estemos en el Señor? Hay quienes que nos critican o hablan como si estuviéramos equivocados, simplemente porque no somos como ellos. Pero yo les pregunto, ¿han venido a escuchar la palabra? ¿En nuestra iglesia han venido a escuchar la palabra? ¿Qué es lo que está mal? El pueblo escogido de Dios, Israel, mató al Mesías que Dios mismo envió. ¿Por qué? Porque lo acusaron de ser un hereje. Llamaron a Jesús el hereje de Nazaret. Y a Pablo lo llamaron cabecilla de los herejes. Y quisieron matarlo. ¿Quiénes? Precisamente el pueblo escogido por Dios. Hermanos, aunque el mundo entero o toda la cristiandad nos diga algo, nosotros no necesitamos inquietarnos. El tiempo mostrará quién es la verdadera fe y quién no. Nosotros debemos entender cuán grande es la bendición de haber recibido esta verdad tan segura, cuán grande es la bendición de haber sido salvos y de pertenecer a este pueblo santo. Y ahora, porque el Señor vive en mí, Él es el Señor de mi vida, Él es el dueño. Por eso sigo hablando bajo el tema, la vida que permanece en el Señor. El que no ha sido salvo todavía está fuera del Señor, fuera de Cristo. Está fuera de las promesas de Dios. Hoy, a partir del pasaje que hemos leído, quiero compartir brevemente lo que el tiempo permita. En Juan 15, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice, como el Padre me ha amado. ¿Cuánto ama Dios Padre a su Hijo Jesucristo? En Mateo capítulo 3, cuando Jesús recibió el bautismo de Juan en el Jordán y subió del agua, los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios ama a su Hijo unigénito de una manera que no podemos medir. Por eso dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Piénselo con calma. Dios ama a su Hijo unigénito. Y unigénito no significa que Dios lo haya engendrado como nosotros entendemos, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia. Dios, la Trinidad. Con nuestro conocimiento limitado no podemos entenderlo plenamente. Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, son un solo Dios. Para explicarlo, podríamos decir que la electricidad es una, pero cuando se conecta en un lugar, produce fuerza, en otro produce calor, incluso en invierno, y cuando se conecta a una lámpara, produce luz. Así, es una misma electricidad, pero se manifiesta de diferentes maneras. O una persona, por ejemplo, es una sola, pero en casa alguien le llama papá.
Su esposa le llama cariño y en la iglesia, por ejemplo, a mí me llaman pastor. Es una sola persona. Aunque ninguna comparación es perfecta, nos ayuda un poco. Sea como sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y en la Biblia vemos cuánto ama el Padre al Hijo. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El mismo amor con el que Dios ama a su Hijo unigénito, con ese amor Cristo también nos ha amado. Ese amor está conectado al amor de Dios. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor llevó a Dios a entregar a su Hijo unigénito como sacrificio de la expiación hasta la muerte. Y Jesús dice aquí, yo también os he amado. Con ese mismo amor de Dios, Él nos ha amado. Y dice, permaneced en mi amor. Hoy quiero hablar especialmente de esta frase, permaneced en mi amor. Permanecer dentro del amor del Señor. En Juan 15, versículos 3 y 4 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué dice permaneced? Por ejemplo, una madre no le dice a un niño muy pequeño, yo te di a luz, ¿verdad? ¿Tienes papá y mamá? No debes salir de casa, no debes irte ya. No necesita decirlo. Es porque el niño no tiene fuerzas para irse. ¿Cómo podría irse? Por eso esas palabras no hacen falta. Pero ¿por qué el hombre le dijo permaneced en mí y yo en vosotros? ¿Por qué dijo permanecer en mí? Porque es posible apartarse. ¿Por qué? Por causa de la carne. Aunque uno haya sido salvo y el Espíritu Santo haya venido, la carne todavía no se somete al Espíritu. Y en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Contra significa que se opone, que resiste. Cuando uno es salvo, se convierte en una persona con dos naturalezas. Todavía permanece la vieja naturaleza que no ha sido transformada, y dentro de nosotros también está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea la voluntad de Dios y quiere vivir conforme a ella, pero la carne lo detesta. Ambos pelean. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí. Es como un perro negro y un perro blanco peleando. Un día, un diácono me regaló un libro en el cual había una historia interesante. Decía que alguien que viajaba a Estados Unidos dejó 2 cachorros para que otro los cuidara. Ya de adultos eran muy inteligentes. Y alguien le dijo, con eso podrías ganar dinero. Y le explicó, haz que el perro blanco y el perro negro peleen el día de mercado. Provócalos para que se enfurezcan y peleen. Entonces, la gente apostaba. A veces ganaba el blanco, otras veces el negro. Algo parecido pasa en algunos países. Por ejemplo, en Filipinas vi peleas de gallos, donde les atan cuchillas afiladas en las patas, y cuando golpean el otro cae muerto. Es terrible. De verdad, hay peleas también de toros y peleas de perros. Así que, bueno, este hombre llevaba a sus perros al mercado y decía, ¿a cuál apuestan? Hoy estos dos van a pelear. Y la gente no sabía quién iba a ganar, porque a veces ganaba uno y otras veces el otro.
Pero el dueño sí lo sabía. ¿Por qué? Porque a uno lo tenía sin comer y al otro lo alimentaba muy bien. Entonces, ¿quién iba a ganar? El que estaba bien alimentado, ¿verdad? ¿Cómo va a ganar el que está débil por el hambre? No sé si este ejemplo está bien, pero es así. Nuestro hombre interior se fortalece cuando ora, aprende la palabra y vive según ella. Así como uno se fortalece físicamente al comer y ejercitarse, la fe se fortalece cuando obedecemos la palabra, cuando oramos y cuando vivimos en la comunión, cuando crecemos espiritualmente. Efesios 3:16 dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Nuestro hombre interior debe fortalecerse. Y cuando el hombre interior está fuerte, vence a la carne. Cuando la carne quiere llevarnos a malos pensamientos o malas acciones, el espíritu puede dominar a la carne. Romanos 8:13 dice, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si se hace morir, se vive. Pero cuando espiritualmente no se ora, no se aprende la palabra, y aunque haya recibido la salvación no quiere tener comunión, entonces espiritualmente cae en desnutrición, se debilita y la carne se vuelve más fuerte. Entonces lo arrastra al mundo. Incluso una persona salva puede vivir dominada por la carne. Puede que no pueda llevar la vida cristiana. Y podría cuestionar si realmente es salvo porque fruto muestra el árbol. Así a veces por la conducta parece alguien no salvo, pero incluso un salvo puede vivir mal por un tiempo. En todo caso, después de recibir la salvación, ahora debemos permanecer en el Señor. Dice por la palabra que os he hablado, ya vosotros estáis limpios, ¿no? Permanecer en mí y yo en vosotros. Si permanecemos en el Señor permanece en nosotros y obra en nosotros. Debemos cederle el lugar de nuestro corazón. Señor, gobierna mi corazón y mi vida. Él es el Señor y dueño y el Rey de mi vida. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Con la boca dicen Señor, Señor, pero no obedecen. Entonces eso sería una mentira. Un siervo puede llamar su majestad al rey, pero cuando el rey ordena debe obedecer. Jesús es el Rey de Reyes y es nuestro Salvador. Pero algunos lo llaman Señor, Señor y viven según su propio parecer. Entonces ese Señor, Señor es falso. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué contradicción tan grande es eso? Por eso dijo, permaneced en mi amor. Permanecer en la gracia del Señor, permanecer en la vida del Señor, permanecer bajo el gobierno del Espíritu Santo y en la palabra, todo esto significa permanecer en su amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer en su amor significa permanecer continuamente en ese amor. Continuamente. Debemos permanecer siempre en su amor. No es permanecer un tiempo y luego apartarnos, no debe ser así. El mandamiento que el Señor nos dio, más adelante en el versículo 10, Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en su amor significa que así como yo he guardado el mandamiento de mi Padre y pertenezco en su amor, guardar los mandamientos y permanecer en el amor significa lo mismo en contenido. Jesús dijo, yo he guardado el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Así que vosotros, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos. El método para permanecer en el amor del Señor es guardar sus mandamientos. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y versículo 11,
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo del cristiano? Las personas del mundo buscan ciertos placeres del cuerpo, buscan satisfacción carnal. Si tienen mucho dinero, se alegran. Si las cosas de este mundo les salen bien, se alegran. Parece que viven para eso, ¿verdad? Pero el gozo del cristiano es diferente. Aunque sea pobre, en Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga nada, puede alegrarse y dar gracias por la gracia de Dios. En Hechos 6, Pablo y Silas fueron arrestados por predicar, y en Filipos los desnudaron, los golpearon y los metieron en la cárcel. Pero en el calabozo, aunque estaban en cadenas y cepos, y todo el cuerpo les dolía, ¿acaso ellos lloraron? No, oraron y cantaron himnos. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La alabanza se ofrece con un corazón alegre. ¿Acaso se canta llorando? Ellos cantaron y oraron. El apóstol Pablo había sido un perseguidor de los cristianos. Cuando apedrearon a Esteban, él votó a favor, como dice la Biblia. Él mismo dijo en 1 Timoteo 1:15, de los pecadores yo soy el primero. A un pecador como él, Dios lo salvó, lo hizo apóstol de los gentiles y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, 14 libros. En el Antiguo Testamento, el profeta más grande fue Moisés. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol más grande fue Pablo. Su nombre original era Saulo. Y luego fue llamado Pablo. Cuando él pensaba en la gracia de Dios, que no solo lo salvó, sino que lo hizo apóstol para predicar el Evangelio, incluso si era azotado y encarcelado, se alegraba y daba gracias. De verdad, ¿cuánto sufrió Pablo? Por predicar el Evangelio, ¿cuánto sufrió? Dijo, en cárceles más, en azotes sin número, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas. Si uno recibe 3 veces ese castigo con varas, puede morir durante los azotes. Una vez fue apedreado, lo dieron por muerto, que lo arrojaron afuera, pero luego volvió a vivir y siguió predicando. Él dijo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Ha habido alguien que haya sufrido así? Su último deseo era predicar en Roma, porque todos los caminos conducen a Roma, y él pensaba que si el evangelio llegaba a Roma, se extendería rápidamente a todo el mundo. Así pasó 2 años predicando en Roma y luego fue decapitado. Incluso al morir se alegraba. ¡Qué obra tan maravillosa es que el Señor esté en mí! Hay una alabanza cuya letra va, mientras ando con Cristo, Él me hizo su amigo. Nadie puede comprender esa alegría que nosotros compartimos. De verdad, ¿quién podría entender eso? Por eso dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Nosotros debemos estar llenos de lo que el Señor nos da y gozarnos en ello.
Y en Juan 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Jesús obedeció absolutamente a la palabra del Padre. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y ahora este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandamiento que el Señor nos dio es que los hermanos salvos se amen unos a otros. Así como Dios Padre amó a su Hijo Jesucristo, Jesús también nos amó a nosotros de la misma manera. Nosotros amamos a Jesús y amamos al Padre. Y con ese amor debemos amar también a los hermanos. ¿Qué opinan acerca de esto? Es el mandamiento del Señor y es la manera de permanecer en el Señor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hermanos, la vida cristiana no es un juego, no es una vida religiosa, no es una formalidad. El Hijo unigénito de Dios murió en la cruz para salvarnos. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Saben cuán grande y maravillosa es la salvación que recibimos? En Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa alma es la vida del espíritu, no la vida física de unos cuantos años. ¿Por qué pagó un precio tan alto Jesús para salvarnos? Porque nuestra alma es así tan preciosa. Es más valiosa que todo el mundo. Por eso ni por su palabra ni por su poder bastaba. No había nada más grande que entregar a su propio Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿No es verdad que la salvación es algo tan grande y maravilloso? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice. He escuchado a un anciano decir, ¿qué importancia tiene esa salvación? Para las cosas corrompibles y pasajeras de este mundo, la gente sí arriesga la vida. Pero cuando les dices que crean, responden después, con el tiempo creeré. ¿Cuándo? ¿Con el tiempo cuándo? Alguien que piensa así no es digno de recibir la salvación. Incluso los salvos, cuando no comprenden cuán grande es, comienzan a pensar otras cosas. Vienen a la iglesia, reciben la gracia de Dios, cantan himnos, oran, pero cuando salen al mundo se mezclan bien con la gente del mundo. Viven según las cosas carnales, según lo que les conviene, según lo que les gusta. ¿Eso es la vida cristiana? Mira la Biblia, ¿eso es la vida cristiana? ¿Acaso se burlan de Dios? ¿Acaso Dios es un simple ídolo al que uno ofrece algo? ¿Creen que si vienen, oran, cantan, participan, entonces Dios se agrada y luego afuera pueden vivir como quieran? La gente piensa que el culto es venir el domingo a la iglesia, orar, cantar, escuchar el sermón como si fuera una presentación. Y creen que eso es el culto. Si en la Biblia existe ese tipo de culto, muéstrenlo. ¿Dónde aparece un culto así? En Juan 4 Jesús dijo, Dios es espíritu. Eso significa que Dios no es carne. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Como Dios es espíritu y no carne, a Él no le importa si oramos con los ojos abiertos o cerrados. Tampoco le importa si cantamos exactamente afinados o si nos equivocamos en la melodía. En esas cosas Dios no tiene gran interés.
Lo importante es el corazón. Dios no es carne. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Significa en el Espíritu Santo y en la verdad. Una persona que no es salva no puede adorar. ¿Cómo puede adorar a alguien que es enemigo de Dios? Pero la persona que ha recibido la salvación tiene al Espíritu Santo. Por eso dice en espíritu y en verdad. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda la vida guiada por el Espíritu Santo en la verdad es la adoración en espíritu y en verdad. En Romanos 12:1 dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento el sacrificio se ofrecía matando un cordero, un cabrito o un becerro. Ahora ya no se hace eso. Cuando Jesús murió en la cruz, todos esos sacrificios terminaron. Jesús se ofreció a Dios como sacrificio de olor fragante y cumplió la obra de la salvación, y Dios recibió ese sacrificio. Y ahora cuando una persona que ha recibido la salvación adora a Dios, lo hace con su cuerpo, con esta vida. Tenemos cuerpo, ¿verdad? En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Este cuerpo es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro. El cuerpo es el templo. Algunas personas creen que el templo es el edificio de la iglesia. Por eso afuera se comportan como quieren, haciendo cualquier cosa. Y cuando entran al edificio dicen, Dios, ¿cómo ha estado? ¿Acaso saludan a Dios así? Dios estuvo lejos toda la semana y solo el domingo o el miércoles recibe adoración. ¿Es Dios como un ídolo? Es un pensamiento absurdo. Yo empecé a asistir a la iglesia desde primer grado de secundaria, porque era una escuela cristiana, entonces los domingos teníamos que ir al templo. El pastor era un anciano que usaba una túnica tradicional muy ordenado y decía, comencemos todos el culto, los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, metiendo vibración con la voz. En ese tiempo yo pensé que así debía ser, pero luego entendí que no. La adoración de una persona salva es cómo vive este cuerpo, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No es solo la apariencia externa, sino que es el corazón y todas las acciones. Todo lo que hacemos debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo significa que está vivo y se mueve. La palabra sacrificio y la palabra adoración significan lo mismo. Y dice que todo esto es vuestro culto racional. Vivir según la voluntad de Dios y obedecer la palabra que agrada a Dios, toda esa vida es adoración y un sacrificio vivo. Entonces, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Como los creyentes de otras religiones recibieron la salvación, pero viven como si hicieran una vida religiosa. Eso no es un religioso cristiano, no es un verdadero cristiano. ¿Qué van a hacer? Por eso debemos guardar el mandamiento del Señor. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así también vosotros, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Saben qué es el amor? Aquí no se refiere al amor humano. El amor de Dios es completamente diferente del amor humano. Se llama amor ágape. En griego hay varios tipos de amor.
El amor de un padre hacia su hijo, el amor entre hermanos, el amor entre los amigos, entre el hombre y la mujer, todos esos existen. Pero el amor de Dios es el amor ágape, que es el amor perfecto, el amor santo, eterno e incondicional. El amor de Dios es diferente del amor del hombre. Con ese amor Dios nos ha salvado. Y con ese mismo amor debemos amar a Dios. Con el amor de Dios debemos amarlo a Él. Y con ese mismo amor debemos amar a los hermanos. Es amor ágape. Amor santo, perfecto y eterno. Para vivir la vida cristiana debemos confirmar estas cosas una por una. Debemos revisar. No podemos pasarlo por alto así nomás. Él nos dio el mandamiento, amaos unos a otros. El versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si alguien entrega su vida por su amigo, no puede ser un amor falso. Es amor humano, sí. Si un amigo cae en la agua y está por morir, pero otro amigo muere al intentar salvarlo, eso es un amor verdaderamente asombroso. Entre el amor humano, ese es el amor más grande, ¿verdad? En 1964, durante la guerra de Vietnam, había una unidad llamada los Dragones Azules. Tal vez lo sepan. Un hombre que era capitán fue a esa guerra como comandante de compañía. En medio del combate, los enemigos vietnamitas lanzaron una granada y cayó justo ahí. Había muchos soldados propios alrededor. En ese momento, el capitán In Ho Lee, quien después fue ascendido a un grado, en ese entonces, capitán, cuando la granada cayó justo donde estaban él y sus soldados, sin vacilar, él se lanzó encima de la granada. Y con la explosión su cuerpo quedó completamente destrozado, pero así salvó a sus soldados. Yo vi eso cuando fui al Comando de Educación Naval en Chile. Había documentación detallada y también una estatua de In Ho Lee. Y ocurrió un hecho igual en Gangwon-do durante un entrenamiento. Un recluta sacó la anilla de una granada, pero la lanzó mal y cayó justo enfrente. Tenía que lanzarlo lejos, pero al verlo, un capitán que estaba al lado, rodeado de subordinados, se arrojó encima. Su cuerpo quedó destrozado y murió. Pero salvó a sus soldados. Ese mismo tipo de suceso ocurrió 2 veces. El Señor Jesús tomó nuestro lugar, pecadores destinados al infierno. El Señor cargó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para salvarnos y hacernos sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Él murió para hacernos sus amigos, para salvarnos y hacernos sus amigos. Si uno pone su vida por su amigo, Jesús es igual a Dios. Él es santo. Él es el Hijo unigénito de Dios. Él vino al mundo en un cuerpo humano para morir en nuestro lugar.
Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor murió en nuestro lugar para salvarnos, y ahora somos amigos del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de que somos sus amigos? Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si creemos el hecho de que el Señor murió en nuestro lugar por los pecadores como nosotros y que nos salvó para hacernos sus amigos, si realmente creemos eso, entonces debemos vivir según su palabra. Si hacemos lo que Él manda, esa es la evidencia de que somos realmente amigos del Señor. No es que al hacerlo lleguemos a ser sus amigos, sino que es la evidencia de que ya lo somos. ¿Me dejo entender? ¿Y qué mandó el Señor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor, en 1 de Juan 4:16 dice, Dios es amor. Dice, God is love. No dice que Dios tiene mucho amor, sino que Él es la fuente del amor, es el amor mismo. Así lo dice. Dios es amor. Y Jesús es la manifestación visible del amor. Es aquel que mostró de manera real el amor de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, y el siguiente versículo dice, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, así Él mostró su amor hacia nosotros. ¿Qué amor podría ser mayor que ese? Dios entregó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Así mostró su amor. Mostró su amor infinito. Hay un himno que dice, ese gran amor, ese inmenso amor, trae paz y gozo a mi corazón. Ese gran amor, el amor de Dios. Ese amor nos fue mostrado de manera real a través de Jesús. Él nos mostró realmente. Y ahora nosotros que hemos recibido ese amor, debemos permanecer en el amor. Permaneced en mi amor, dice. Debemos practicar el amor. Veamos ahora Juan 13. Juan 13, versículos 34 y 35. y 35, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí aparece la misma enseñanza, pero explicada con más detalle. Ahora bien, este amor, donde hay vida, hay amor. Cuando una madre da a luz a su hijo, ¿cuánto lo ama? Incluso los animales aman así. Hay animales que dan su vida por sus crías. Donde hay vida, también hay amor. Y donde hay amor, hay vida. Pero donde no hay amor, solo queda muerte. El amor ágape es el amor eterno, amor perfecto, amor absoluto y santo.
Con ese amor, Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Saben por qué lo llama mandamiento nuevo? En el Antiguo Testamento también aparece muchas veces el mandato de amar. En Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el antiguo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál es el mandamiento nuevo aquí? Es diferente, ¿eh? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿hasta qué punto? Como yo os he amado. Esa frase es el nuevo mandamiento, como yo os he amado. El Señor está diciendo, así como yo morí por ustedes, también ahora ámense unos a otros con ese amor. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amamos a Dios y amamos a los hermanos porque el Señor nos amó primero hasta morir en nuestro lugar, como yo os he amado. Como yo morí por vosotros, también debemos amar unos a otros con el amor del Señor. Ese es el mandamiento nuevo. Si Jesús no hubiese muerto por nosotros, no podría existir este mandamiento nuevo. Nosotros con nuestras propias fuerzas podemos compadecernos de alguien y ayudar a los débiles. Sí, eso también es amor. Pero no está tratando de eso. Aquí se trata del amor con el que el Señor nos amó y murió por nosotros. En 1 de Juan 3:16 dice, sé que conocen San Juan 3:16, pero ¿saben 1 de Juan 3:16? Mantengan esto aquí y veamos un momento. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice Él, el Señor, puso su vida por nosotros. Él entregó su vida y nos salvó. En esto hemos conocido el amor. Hemos conocido ese amor. Conocimos el amor con que el Señor nos amó, ¿verdad? Recibimos ese amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Poner nuestras vidas por los hermanos, así como el Señor entregó su vida por nosotros. Debemos, dice, significa que es lo más justo, lo más natural. Que una gallina cante kio kio es normal, ¿verdad? Porque es una gallina. Como es una gallina, no debería decir raf raf como un perro, ¿no? Sería extraño. Que quienes han entendido ese amor del Señor no amen a los hermanos y no muestren ese amor, eso es lo extraño. Algo está mal. Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Conocimos ese amor tan maravilloso, el amor que entregó hasta su vida. Por eso debemos, es lo más natural. No es algo extraordinario, es lo que corresponde. Si no entienden, sigan leyendo la Biblia y sigan orando hasta que el Señor se los muestre. 1 de Juan, esta carta fue escrita por el apóstol Juan. Él era el más joven de los 12 discípulos. Por eso se apoyaba junto al Señor. Los judíos comían recostados de lado, así.
Si ven la película Ben-Hur, muestran cómo comen los judíos. Y el apóstol Juan se reclinaba en el pecho de Jesús, muy cerca. Así. Por eso, Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo amado de Jesús. En el Evangelio de Juan, San Juan, también aparece el amor. Pero el propósito de escribir el Evangelio de Juan fue que crean que Jesús es el Cristo y que tengan vida, que reciban la salvación. En cambio, primera de Juan, esta carta fue escrita para que los que ya han recibido la salvación tengan comunión con Dios y con los hermanos. ¿Y qué es la comunión? La comunión es el amor. Por eso en primera de Juan la palabra amor aparece una y otra vez. Cuando lleguen a casa, lean primera de Juan desde el capítulo 1 hasta el 5 antes de dormir. Subrayen mientras leen y vean si ese amor está en ustedes. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el nuevo mandamiento. Y esto es para los salvos. Así como el Señor murió en nuestro lugar, amemos a los hermanos. No se refiere solo a tener compasión y a ayudar a los débiles. No, va mucho más allá. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Podremos amar así? Dice, améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si nos amamos unos a otros, la gente verá y dirá, vaya, ¿qué clase de personas son estas? ¿Cómo pueden amarse así unos a otros? Hay un amor que no se puede ver en el mundo. Al vernos amar unos a otros con el amor de Cristo, ellos dirán, ellos realmente deben ser discípulos de Cristo. Dice, si tenéis amor los unos por los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y Juan 8:31 dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No cualquiera puede ser discípulo. El que permanece en la palabra del Señor se convierte en un verdadero discípulo. Cuando los que han recibido el amor del Señor aman a los hermanos, al ver eso las personas dicen, ellos son reales, son realmente discípulos. Esa es la evidencia de que somos discípulos de Cristo. Así se forma el amor de Dios en nuestro interior y eso se debe cumplir. Hermanos, incluso la palabra cristiano no debe usarse a la ligera. En el trabajo dicen, esa señorita Kim es cristiana. Esa señorita Park es una cristiana muy sincera. ¿Basada en qué? ¿En que va a la iglesia? ¿Ir a la iglesia es ser cristiano, acaso? Cristiano significa ser seguidor de Cristo, alguien de Cristo. En Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra cristiano se refiere a alguien en quien Cristo vive. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es lo mismo. Dios mora en nosotros, Cristo mora en nosotros y el Espíritu Santo también. Esa persona es cristiana. El que no ha nacido de nuevo no puede ser cristiano. Es simplemente un religioso. Así como solamente aquel que tiene el Espíritu de Cristo es cristiano, de la misma manera la expresión discípulo de Cristo, hermanos, el discípulo de Cristo es quien ha recibido la salvación. En Mateo 28:19, antes de ascender, Jesús dijo, por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando se recibe la salvación, se convierte en discípulo. En Hechos 2 dice que en Pentecostés se salvaron alrededor de 3,000 personas. Y en el capítulo 6, versículo 7 dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Los llamó discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando una persona recibe la salvación, se convierte en discípulo de Cristo. Hermanos, los salvos somos discípulos de Cristo. No solo los 12 discípulos eran discípulos. Jesús mandó hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un discípulo aprende del Maestro, imita al Maestro y lo sigue y comparte el mismo destino del Maestro. Dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre los que han recibido la salvación, si alguno aún no ha sido bautizado, en la próxima vez, en el centro de retiro debe bautizarse. No es un simple rito, sino que es una confesión pública delante de Dios y de los hombres de que morí con el Señor, fui sepultado y resucité con Él. Yo morí y vivo con el Señor. Eso es el bautismo, eso es lo que declara. No recibimos la salvación por medio del bautismo, sino que el salvo lo confiesa delante de Dios y de las personas. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Realmente el Señor está con nosotros. El que ha recibido la salvación es discípulo de Cristo. Por eso, en el nombre del Señor mostramos, mediante el bautismo, que hemos muerto con el Señor, que hemos sido sepultados con Él, que yo morí y que el Señor ahora vive en mí. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñar lo que el Señor mandó para que lo guarden, ese es el discípulo de Cristo, ¿me dejo entender? Si no lo guardan, ¿cómo serán discípulos de Cristo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. La evidencia de ser discípulos de Cristo es que se aman unos a otros. Eso es guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Dice, permaneced en mi amor. Ese es el testimonio de que hemos recibido la salvación y es la evidencia de que no pertenecemos al mundo, es la evidencia de que somos discípulos de Cristo. No debemos convertirnos en cristianos solo de apariencia, sino hay que ser cristianos de verdad, no cristianos formales, sino verdaderos cristianos reconocidos por Dios. Hermanos, despertémonos de verdad. 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En este mundo el amor se ha enfriado. Amadores de sí mismos, avaros, amantes del placer, totalmente egoístas, traidores como Judas que vendió a Jesús, venden su conciencia, venden su alma. Todos están siendo arrastrados por el diablo hacia el infierno. Nosotros somos personas apartadas de eso. Me preocupa que nos convirtamos simplemente en religiosos que se reúnen los domingos para orar, cantar himnos y escuchar el sermón del pastor para ver si predica bien o no. Debemos ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo que siguen al Señor. Hoy terminemos aquí. Debemos seguir aprendiendo lo que significa permanecer en el amor de Cristo. Por favor, cuando vayan a sus casas, lean nuevamente esta palabra, piensen en ella y oren por ella. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso,
Cuando vivíamos apartados de ti en pecado y éramos tus enemigos por nuestras malas obras, tú nos amaste primero. Y Jesucristo murió en nuestro lugar y por la preciosa sangre que derramó limpió nuestros pecados eternamente. Tú, Señor, salvaste nuestro espíritu, nos has hecho conocer tu gran gracia y amor, y por la fe tú nos salvaste. Te agradecemos por esa gracia tan inmensa. Ahora somos hijos de Dios, somos cristianos y hemos recibido la vida eterna. Señor, ahora gobierna y dirige nuestros pasos y vidas para que podamos morar en tu amor y obedecer siempre tu palabra. Queremos que toda nuestra vida pueda darte la gloria. Encomendamos todo esto en tus manos de misericordia y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.